Historia nocturna. No me gustaba quedarme con mi abuela porque era una bruja. Cuando era niña, era muy común que mi mamá me dejara en las tardes donde mi abuela mientras ella iba al trabajo. Nosotras estábamos recién llegadas a ese pueblo y ella era la única persona a la que podíamos acudir cuando necesitábamos algo, a lo que ella no se negaba, pues aunque mi papá nunca se hizo cargo de mí ni me relacionó con su familia, mi abuela desde esa vez que la buscamos nos dijo que no había ningún problema en darnos una mano de vez en cuando. Mi mamá en ese momento trabajaba en un colegio como aseadora. Se iba todas las tardes y regresaba en la noche, por lo que tenía que buscar dónde dejarme, porque en el sector en el que vivíamos le habían advertido que era muy inseguro para una niña de 7 años quedarse sola. El hecho de que llegáramos al mismo pueblo donde vivía mi abuela fue pura casualidad. A mi mamá simplemente le comentaron del trabajo y ella sin pensarlo mucho se fue. Mi abuela en ese entonces tenía unos 50 años, pero por su apariencia fácilmente se podría decir que tenía unos 80 o más. Su piel se veía muy maltratada, al igual que su cabello escaso y reseco, dejando entrever en algunas zonas su cráneo casposo y lleno de granos. Vivía sola al otro lado de la carretera, en una casa pequeña de material, pero de aspecto ruinoso, pues las paredes permanecían llenas de moho, agrietadas, las puertas estaban corroídas, las ventanas llenas de tierra y el suelo, aunque de baldosa, se veía recubierto de una película que iba entre el verde y el amarillo. Nadie la iba a visitar, a excepción de un muchacho que llegaba los viernes en una moto y le entregaba un rollito de billetes, del cual agarraba una parte y lo mandaba a la tienda para pagar lo que debía y que le mandaran el mercado de la semana. Mi comunicación con ella se limitaba a las órdenes que me daba para servirle el agua o buscarle los zapatos cuando a eso de las 5 de la tarde se iba a caminar por la calle. Pero había algo en particular en su día a día que siempre me causó miedo. Cuando llegaba de esa caminata con una vela que encendía y colocaba justo debajo del marco de la puerta del patio, el cual casi siempre era un lodazal putrefacto en donde había cualquier cantidad de chécheres arrumados entre el barro, las ratas y la maleza. Yo nunca la molestaba cuando ella llegaba a hacer eso. De hecho, me sentaba lo más cerca que pudiera de la puerta de la calle y esperaba a que ella terminara para moverme de ahí. No sé exactamente cuál era la función de esa práctica, pero era asunto de todos los días. Llegaba a eso de las 6, encendía la vela y la ponía en la puerta del patio. Luego se quitaba los zapatos y se acomodaba en cuclillas enfrente de la candela y empezaba a tambalearse de adelante hacia atrás mientras hacía un sonido raro con los dientes que se escuchaba por toda la casa. Yo, las primeras veces, le comenté a mi mamá que mi abuela hacía eso, pero ella me decía que simplemente la ignorara y que no me metiera, que eso eran creencias de ella, que si no la molestaba no pasaría nada. El asunto pasó una tarde de esas en que mi abuela empezó a hacer eso y de repente todo en la casa se hizo más oscuro que de costumbre. Fue una sensación rara porque el foco de la sala parpadeó varias veces y de pronto fue como si el aire se hubiese vuelto más espeso y el calor más sofocante. Mi intuición fue mirar hacia donde estaba mi abuela, al fondo en la puerta del patio, pero esa vez no estaba en cuclillas, sino que estaba arrodillada llorando desconsolada. Lo pensé varios segundos y decidí entonces ir a ver si necesitaba algo. Pero cuando me acerqué varios metros, vi que hacia el costado izquierdo había un hombre de pie, desnudo y con una mano extendida, como pidiéndole a ella que se la besara. Yo me asusté mucho. Sentí un frío extraño recorrer mi cuerpo. Quise correr, pero no pude. La respiración se me había cortado y algo en mi pecho empezaba a palpitar con fuerza. No era mi corazón, sino algo más. Cuando por fin pude soltar el grito, mi abuela volteó sorprendida. Ahí vi su rostro totalmente irreconocible. Sus ojos parecían haberse salido por completo de sus cuencas y la boca era tan enorme que sobresalía como la de un caballo, al tiempo que la comisura de sus labios se estiraban hasta encontrarse con sus orejas. Fue una imagen que me generó mucha impresión. No pude reaccionar y caí desmayada en el suelo.
Cuando me desperté, ya mi mamá había llegado y mi abuela, muy molesta, le decía que ella no se iba a quedar más conmigo, porque yo me la pasaba llorando todo el día y hablando cosas sin sentido, que yo era una mentirosa compulsiva, que me llevara a que me revisaran porque seguramente tenía problemas mentales. Mi mamá lo tomó muy mal, al punto que me habló demasiado fuerte y me castigó quitándome mis juguetes. Aquí empezó el otro lado de la pesadilla. Como ya no podía quedarme donde mi abuela, me quedaba sola en la casa, que era más bien una pieza con el baño al lado de la estufa. Las primeras veces solo fue una rara sensación en el ambiente, además de ruidos que procedían de las ventanas como si alguien me llamara. Pero me acuerdo bien, un jueves, estaba yo en la cama coloreando en un libro cuando sentí a mis espaldas una respiración agitada, como cuando alguien está a punto de llorar. A mí el cuerpo se me puso tieso y simplemente me arropé con las sábanas, sintiendo ese ruido venir desde el rincón que estaba al lado del baño. Pero eso no fue lo peor. Ese ruido desapareció como a la hora. Yo del miedo tan solo cerraba los ojos y trataba de pensar en otra cosa. No sé si era que me desmayaba o me quedaba dormida. El caso es que mi mamá siempre me encontraba metida en la sábana. Una noche de esas me despertó de un grito, que si yo estaba loca, que si quería provocar una tragedia. Yo no entendía de qué estaba hablando cuando me mostró en el rincón al lado del baño una vela gastada que todavía estaba caliente como si apenas la hubieran apagado. Pero además de eso había una enorme mancha en la pared como si hubiese una filtración de humedad. Yo quise explicarle que yo no había sido, pero ella no me creía. Tan solo me regañaba cada vez más fuerte. Pero hasta una noche en que a ella también le pasó. Había llegado temprano, preparó comida para las 2, estuvo hablando conmigo un rato, me dejó acostada en la cama y luego se fue a bañar. De pronto empezó a preguntarme que qué me pasaba, que por qué estaba llorando, pero yo no le respondía porque estaba muy asustada. Cuando ella salió, también lo vio, al hombre de pie al lado de la ventana de la calle. Estaba de espaldas y sollozando como si estuviese llorando. Ella me agarró con todo y sábanas y nos acurrucamos en un rincón mientras ella empezó a orar. Al poco rato, la presencia desapareció y en el lugar donde la habíamos visto quedó una vela gastada. Eso nos pasó varias veces. Mi mamá entonces ya no me dejaba sola, sino que me llevaba al trabajo. Pero varias noches, antes de dormir, ese sonido viniendo desde algún lugar de la casa aparecía y luego esa presencia que nos hacía difícil respirar. Quisimos buscar otro lugar, pero era complicado conseguir algo así de económico. Lo más aterrador nos pasó una madrugada. Habían pasado varias semanas en que dormíamos tranquila, en parte por la ayuda que recibimos de un pastor, que revisó la pieza y reprendió todo el lugar. Pensábamos que ya no iba a volver a pasar, pero aquella vez me despertó un movimiento brusco de la sábana, como si alguien la hubiese alado con fuerza. Yo me levanté asustada, tratando de ver en la penumbra, pero no alcanzaba a entender qué era lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que mi mamá no estaba conmigo en la cama y que estaba llorando en alguna parte de la pieza. La escuchaba. Yo la llamaba, pero ella no me respondía. Fue en un momento, como por un segundo, que la luz de un carro se metió por la ventana y la vi. Estaba arrodillada frente a los piezeros y algo o alguien la tenía agarrada del cabello. Yo solté un grito del miedo. Luego algo golpeó con fuerza la cama y una brisa fría se apoderó del lugar. Mi mamá subió desesperada, me agarró entre sus brazos y salimos de allí. Cuando estábamos en la calle, pasó algo raro, porque vimos a una mujer salir corriendo desde el callejón que pasaba por el lado de la pieza y que daba a una ventanita que estaba a la altura del baño. No pensábamos en ese momento que se trataba de mi abuela. Esa noche dormimos en la calle, en una estación en la carretera, que casi siempre estaba concurrida. A la mañana regresamos a la pieza a recoger las cosas y a mi mamá se le dio por revisar el callejón de donde había salido esa mujer y se encontró clavado en la pared, justo debajo de la ventana del baño, un muñeco de trapo con 3 cruces dibujadas, una en la cabeza y 2 en el pecho. Cuando desarmaron eso, adentro había montones de cabello que parecían de nosotras dos. Sabíamos que había sido mi abuela porque ese tipo de muñecos yo los había visto en su casa.
una vez que me mandó a buscar los zapatos y vi varios de ellos colgados en un escaparate de plástico que tenía en un rincón. Pero lo más triste para mí fue cuando me enteré que eso lo había mandado a hacer mi propio papá, que la tenía a ella amenazada con no darle más plata y quitarle la casa si no hacía que a nosotras nos pasara algo, porque quería vengarse por haberlo demandado por abandono.